Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana estoy muy contento y muy emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar el libro de Jueces. Y siempre que empezamos a estudiar un nuevo libro o estás leyendo algún pasaje o algo, es importantísimo ubicar las tres aplicaciones, ¿no? La aplicación histórica es la primera y es la aplicación en el sentido de cuál es el contexto, ¿no? En qué año se escribió esto, a qué personas está escrito, qué culturas están involucradas en este libro, en este pasaje, qué épocas, qué países, qué reinos, etcétera, ¿no? Es un contexto histórico. Después viene el profético, que es cómo se conecta este libro o este pasaje con Cristo y con el plan global del reino de Dios, ¿no? Cómo lo ubicamos dentro del plan global del reino de Dios. Y por último, la tercera aplicación es la devocional. Y es cómo puedo yo aplicar las lecciones o los principios o los mandamientos de este pasaje a mi vida, ¿no? Porque entendemos que el estudiar la Biblia no es solamente el conocimiento, sino lo importante es aterrizarlo a un nivel práctico y personal en nuestras vidas. Y esto me gusta repasarlo cada vez que empezamos un nuevo libro, porque nos tenemos que aclimatar, ¿no? Nos tenemos que mentalizar, tenemos que ubicar qué es lo que vamos a empezar a leer y de esta forma podemos ver las lecciones un poquito más completas o la enseñanza que Dios tiene para nosotros pues puede ser más global. Y como es la introducción al libro, va a ser un poquito más platicado, ¿no? Como para establecer el tono de la enseñanza de Dios con, ahora sí que contrastando un poco con la carta que leímos el mes pasado o los meses anteriores, que la carta de Tesalonicenses. Ahora vamos a entrar a un libro histórico, entonces como que nos debemos de aclimatar, ¿no? Nos debemos de mentalizar un libro histórico y cómo sacamos las enseñanzas y las aplicaciones para cada uno de nosotros. Entonces, para poder ver de dónde venimos, en dónde nos quedamos, en cuanto a la historia, acompáñame al libro de Josué, capítulo 24. Vamos a ver cómo termina el libro de Josué para ver en dónde nos habíamos quedado, ¿ok? Dice Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob que Jacob compró, de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites pues empezar un nuevo libro, Señor, abrir tu palabra libremente, estudiarla, platicarla, poder pues tener medios como estos medios virtuales en los que pues podemos escuchar y aprender más de ti, Señor. Esta mañana te pido que pues nos abras la mente, Señor, que nos dé sabiduría para entenderte, que tu Espíritu nos enseñe lo que nos debe enseñar, Señor, por medio de este increíble libro que vamos a empezar a estudiar, Señor. Te pido que lo podamos llevar a un nivel práctico y podamos aprender de tu palabra, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como estamos fijando un poquito, vamos a platicar acerca de las tres aplicaciones. Vamos a empezar un poco con la histórica. No, porque la aplicación histórica siempre es igual. O sea, yo no puedo abrir Génesis y en algún momento pensar que ya no lo escribió Moisés, ¿no? O que no está hablando de la creación, o que no está hablando de cuando se le apareció Dios a Abraham. O sea, la aplicación histórica siempre es igual y es importante conocerla, es importante aprender pues, lo más que se pueda, ¿no? De los medios que tengamos a nuestro alcance acerca del libro, porque nos da un contexto más global. Entonces, por ejemplo, el libro de Jueces, sabemos que viene después de Josué, ¿no? Sabemos que viene después de las conquistas, y el libro de Josué abarca un periodo de alrededor de 350 años, ¿no? Más o menos de 1400 a.C. al año 1050 a.C.
Y aunque en ningún lugar dice que, o sea, quién lo escribió, la tradición enseña que fue Samuel el profeta, juez y sacerdote, el que lo escribió como una recapitulación de lo que había sucedido en el pasado, ¿no? Y hay muchas frasecitas que nos llaman la atención, como dice, en aquellos días, ¿no? Como hablando hacia atrás, y alguien que pues sabía todo lo que había sucedido, pues lo registró inspirado por el Espíritu Santo. Y Jueces continúa la historia después de Josué. Y también siempre es importante como hacer un pequeño repaso de la historia, de dónde estamos, dónde nos encontramos, porque esto siempre nos ayuda, ¿no? Entonces, si nos vamos hasta el principio, sabemos que pues Dios crea al hombre, ¿no? Adán y Eva, y ellos deciden desobedecer a Dios, y viene la caída, ¿no? El hombre cae en pecado. Luego vemos a Caín y Abel, que Caín mata a Abel, ¿no? Después vuelven a tener otros hijos, Adán y Eva, y nace Set, y se empieza a multiplicar la gente, y junto con la gente se empieza a multiplicar la maldad, a tal grado que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, ¿no? Y dice, híjole, ¿sabes qué? Se me hace que los voy a destruir a todos. Y es cuando viene el diluvio, y solamente salva a Noé y a su familia. Y de sus 3 hijos vuelve a empezar a crecer la gente, y llegamos al punto en donde son muchas las personas del mundo y se organizan y empiezan a hacer una torre, ¿no? La Torre de Babel. Y Dios les había dicho que se dispersaran, ¿no? Que se fueran hasta lo último de la tierra, que llenaran la tierra, y ellos estaban desobedeciendo. Entonces Dios les confunde las lenguas y se empiezan a ir pues cada quien con los que se entendían. Y posteriormente aparece el personaje de Abraham, ¿no? Abraham, este hombre escogido por Dios, que dice que de él va a ser una nación grande, y le dice que deje su tierra y su parentela para ir a donde Dios le iba a enseñar. Abraham tiene 2 hijos, primero Ismael, ¿no? Que mete ahí de su cuchara y desobedece a Dios, y nace Ismael. Y después el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿no? Isaac también tiene a su vez un hijo que es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que después se vuelven las 12 tribus de Israel. Y uno de sus hijos es José, ¿no? Y José lo venden sus hermanos, ¿verdad? Y acaba estando en Egipto. Y acaba siendo el segundo en todo el reino, ¿no? Encargado de todo el reino. Y después de esa gran hambre, pues él, por revelación de Dios, sabía lo que iba a pasar. Y entonces, pues es el único que tenía comida, y manda a traer a su familia, ¿no? Manda a traer a su papá y todos sus hermanos, y todo el mundo se va a Egipto. Pero de esta forma la nación de Israel se queda más de 400 años en Egipto, hasta que Dios levanta a Moisés. Y por medio de Moisés libera al pueblo. Y una vez que están en el desierto, desobedecen a Dios, se rebelan contra Dios, y van a estar ahí dando vueltas por 40 años. Y ya que se muere toda esa generación, entra en escena Josué, y entra en escena la conquista, ¿no? La conquista de la tierra prometida, en donde vemos todo lo que estudiamos en el libro de Josué. Y como leímos hace un momento, cuando se muere Josué, cuando se muere toda esa generación que sabía lo que Jehová había hecho por Israel, entonces comienza el libro de Jueces. Entonces, ese es el contexto histórico, ¿no? Para saber en dónde estamos, en qué época estamos. Aquí todavía no había reyes en Israel, todavía no había nada. Estamos en una etapa, vamos a decir, medio adolescente de la nación de Israel. En segundo lugar, tenemos la aplicación profética, ¿no? Que es cómo encontramos o cómo conectamos este libro con el plan global de Dios, de Cristo, del reino de Dios. Entonces, también siempre es igual, no es que cambie. Pero las aplicaciones proféticas, como que siempre encontramos a lo mejor nuevas conexiones, o conforme Dios nos va dando más entendimiento, vamos encontrando nuevas formas en las que se conecta con el reino de Dios, con el panorama global de Dios. Pero Dios promete a Abraham, ¿no? Que de él iba a ser una nación grande. Y después de todos estos años los libera de Egipto y los lleva a la tierra prometida, como le había prometido a Abraham hace muchísimos años. Y la nación de Israel debía conquistarla para establecerse y ser luz para todas las naciones, porque ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Siempre Dios ha querido bendecir a las naciones. Y acompáñame a Génesis 12, versículo 2, cuando Dios le está hablando a Abraham, dice lo siguiente:
y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, de alguna forma de Abraham, ¿no? Y de la nación que Dios iba a hacer, de ahí iba a salir una gran bendición para todas las familias de la tierra. Y es muy interesante porque en el capítulo 22, versículo 17, vuelve a mencionar algo así. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, esta es la historia original, digamos, cuando Dios se le aparece a Abraham y empieza a decir estas cosas. Obviamente es complicadísimo, o ha de haber sido muy complicado para Abraham, imaginarse a qué se refería o el impacto que esto tendría. Pero conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, llegamos hasta el Nuevo Testamento y Dios nos sigue explicando a qué se refería, Dios nos sigue abriendo el panorama de qué tan grande era la bendición que Él tenía preparada para todas las familias de la tierra. Entonces, en Hechos 3, versículo 25, sale este tema, cuando Pedro está dando su discurso, ¿no? Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, esa bendición que Dios está ofreciendo era haber mandado a su Hijo, precisamente porque pues, sabemos que todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y esa es la bendición de la que Dios estaba hablando desde el principio. Y Gálatas, capítulo 3, versículos 8 en adelante, nos lo explica todavía más a detalle. Dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no era solamente bendecir a Israel, sino que el chiste de bendecir a Israel era que pudiera extender esa bendición a todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sabemos que esto es imposible, nadie puede cumplir la ley al pie de la letra más que Cristo. Y dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, porque la fe se concentra en las obras, y por las obras es imposible agradar a Dios. Por las obras es imposible ser justificado, porque no puedes cumplir la ley al pie de la letra. Por eso la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego continúa diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Entonces es interesantísimo entender cómo se conecta la nación de Israel en cada uno de los pasos de su historia con la bendición que Dios iba a traer para todas las naciones por medio de Jesucristo. Y por eso es tan importante que ubiquemos bien qué es lo que está pasando con la nación de Israel siempre, porque el reloj de Dios, vamos a decir, los tiempos de Dios siempre van de la mano con los sucesos que pasan con la nación de Israel, y eso es algo que hay que poner atención hasta la fecha. Entonces, de su simiente, de la simiente de Abraham, iba a salir este Salvador. Entonces, en cuanto a la historia, en cuanto a las etapas, las diferentes etapas de la nación de Israel, en el libro de Jueces estamos viendo cómo se establece la nación en la tierra prometida, ¿no? Y no son todavía, como decía Dios, como las estrellas del cielo, a lo mejor. No son esa bendición para las naciones todavía. Como les decía hace rato, es como una nación adolescente, todavía no es una nación adulta. Y esta mañana, pues ya podemos empezar a ver un poquito de
la aplicación devocional, ya que tenemos clara la histórica, ya que tenemos clara un poquito la profética, que sigue y cómo nos podemos enfocar en las aplicaciones devocionales que vamos a estar viendo una y otra vez a lo largo del libro. Entonces me gustaría, si estás tomando apuntes, anótalas y recuérdalas todos estos meses que vamos a estar estudiando Jueces, porque son lecciones que este libro nos da vez tras vez tras vez. Entonces, a lo largo de este libro vamos a ver muchas cosas, ¿ok? Pero es importantísimo entender que siempre en el Antiguo Testamento, la nación de Israel es un cuadro del creyente neotestamentario. O sea, la nación completa, no los individuos, sino el comportamiento de la nación es un cuadro del creyente. Es decir, las diferentes etapas de la nación son las mismas etapas que vemos en la vida de un creyente. Y claro que tenemos muchísimas lecciones individuales con ciertas personas, personajes del Antiguo Testamento, pero siempre también encontramos una enseñanza global con la nación. O sea, y vamos a platicar un poquito de este paralelo por si no lo has visto, si no lo conoces. ¿Cómo es que llegamos a este tipo de enseñanzas? ¿Cómo es que llegamos a este tipo de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, vemos que Abraham es escogido por Dios. Dios escoge a Abraham y la Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta persona, Abraham, aunque es una sola persona, representa el nacimiento de una nación. Y en ese nacimiento y crecimiento vemos las etapas de crecimiento de la nación, porque estas etapas de crecimiento de la nación representan las etapas de crecimiento de un creyente. Podemos ver a la nación de Israel. Cuando nace, pues bueno, es cuando Dios le hace la promesa a Abraham y Abraham cree. Pero obviamente Abraham no es una nación, es una sola persona. Y después viene una etapa como de conocimiento de Dios, en donde Abraham tiene que conocer a Dios. Y Dios constantemente le está hablando, Dios constantemente le está mostrando ciertas cosas, le está tratando de educar cómo es Él, cómo quiere que sea, ¿no? Y lo mismo vemos con Isaac y Jacob. Tienen que conocer a Dios, tienen que tener un encuentro directamente personal con Él, ¿no? Y empiezan a hablar con Él y Dios les da a conocer su plan. Y el creyente, ¿no? Recién nacido, cuando recién recibe a Cristo, es un poco lo que pasa, tiene que conocer a Dios, tiene que leer la palabra de Dios para saber un poquito más quién es Dios, conocer cuál es el plan de Dios. Dios se le empieza a manifestar de formas curiosas, pequeñas, pero él empieza a entender que Dios está ahí. Y así como el creyente normalmente está sumergido en el mundo, la nación de Israel se ve envuelta en una situación que estaba en Egipto. Estaban en el mundo, porque Egipto es un cuadro del mundo siempre en la Biblia, y está pues, rodeado de los egipcios y empiezan a crecer dentro de Egipto. Pero Egipto tenía como un control sobre ellos, ¿no? Así como un poco el mundo tiene un control sobre nosotros cuando recién somos rescatados, ¿no? Pero después Dios interviene y saca a la nación de Israel de Egipto, ¿no? Ese rescate sobrenatural, ese rescate en donde la nación dice, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, ¿verdad? Aquí somos esclavos y no debemos ser esclavos porque somos el pueblo de Dios. Así le pasa al creyente cuando dice, caray, no, espérame, yo soy hijo de Dios y debo ser santificado para Dios. Tengo que ser apartado del mundo para poder cumplir los planes de Dios. Y en esa salida de Egipto, la nación es probada, ¿no? Su fe y ahora sí que van a ser probados y eso lo vemos en el desierto. Cuando la nación empieza a decir, no, hombre, estábamos mejor en Egipto, ¿no? Y muchas veces le pasa eso también a los creyentes. Empiezan a ser probados en su fe y es esa pregunta de si sigo a Dios o me regreso al mundo, ¿no? Porque siento que tenía ciertas cosas buenas el mundo, pero pues no te das cuenta muchas veces que estabas esclavizado en el pecado. Entonces, claro que no estás mejor allá, pero viene esta lucha, ¿no? Viene esta toma de decisiones de decir, ¿sigo a Dios o me regreso al mundo? Entonces, cuando tú decides seguir a Dios, entonces viene una etapa de conquista, ¿no? Como la conquista de Israel a la tierra prometida, en donde empiezan a derrotar a estas naciones apartadas de Dios, empiezan a ganar terreno.
Y así es como Dios empieza a ganar terreno en nuestras vidas. Empezamos a conquistar ciertos pecados, conquistar nuestro carácter, ciertas actitudes, y empezamos a ser controlados por Dios. Le empezamos a hacer caso a Dios con estas pequeñas victorias, ¿no? Y en muchas de estas cosas vemos como Dios es el que hace las cosas, ¿no? Empieza a haber cambios en nosotros que no pudieron haber sido hechos por nosotros, sino que lo tuvo que haber hecho Dios. Y y eso es muy claro en el cuadro con Israel, pues porque ganaban las victorias de formas milagrosas, no espectaculares, y así es como llegamos a este tipo de conclusiones, que la nación de Israel es un cuadro del creyente, porque van en paralelo las lecciones y las enseñanzas. Y así es como llegamos a esta nueva etapa, porque hasta este momento hemos visto a Dios como un salvador, ¿no? La nación de Israel ha visto a Dios como un salvador. Ellos casi no han hecho nada, ¿no? Si se fijan, salieron de Egipto con muchísimos milagros, cruzaron el Mar Rojo, les dio agua de la roca, ¿verdad? Cayó maná del cielo, y Él es el que ha ganado las batallas con todo lo que les decía. Pero ahora la nación va a tener que aprender y va a tener que demostrar si Dios es solamente su Salvador, ¿no? Ese Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, o si también va a ser su Rey, su Señor. Quiere decir que también lo van a obedecer, ¿no? Porque Dios les había dicho todo lo que tenían que hacer, ya ahora sí que ellos como nación. Y eso es lo que vamos a ver en el libro, a ver si es cierto, ¿no? O sea, se iban a tener que adaptar a vivir como Dios quería, o iban a seguir viviendo como ellos querían, o como lo malo que habían aprendido en el pasado. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en este libro, ¿no? Y, y vamos a ver un poquito algunas lecciones iniciales, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos, y qué cosas vamos a ver que se repiten mucho en el libro. Una de las lecciones finales que vimos cuando estudiamos el libro de Josué, no sé si lo recuerdas, es la importancia que tiene pasar la batuta. No, lo veíamos como Moisés discipuló a Josué, ¿no? Y gracias a eso, gracias a lo que Dios hizo en la vida de Moisés, lo que Dios hizo en la vida de Josué, conquistaron, ¿no? Y pudieron hacer todo lo que hicieron. Pero desafortunadamente vemos que Josué no discipuló a alguien más, y se levantó una generación que no sabía lo que Dios había hecho para ellos. Y eso se me hace verdaderamente increíble. Porque a lo largo de toda la Biblia vemos como esta mentalidad de que debemos de enseñarle a otras personas, debemos de enseñarle a los hijos, debemos de enseñarle a los discípulos, ¿no? Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:2, un pasaje muy famoso de Pablo hablándole a su discípulo, a Timoteo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el chiste. O sea, Pablo estaba haciendo ejemplo, le dice: sigue mi ejemplo, y eso también vívelo tú, enséñalo a otros. ¿Para qué? Para que también se lo enseñen a otros. Tienes que encontrar estos hombres idóneos para que se lo enseñen también a otros. Y la Biblia habla muchísimo de pasar la batuta, ¿no? De comunicar el propósito de la vida, de transferir ese temor de Dios para que la siguiente generación también se lo enseñe a otros. Entonces, esto es un principio bíblico, ¿no? Que aplica para los papás, que aplica para los discipuladores que vemos en la nación de Israel. Pero el no hacer esto nos debería levantar una alerta roja, ¿no? Lo mismo que pasa con Israel es lo mismo que puede pasar con el creyente. Y si entendemos que la nación de Israel es un cuadro del creyente, estas diferentes etapas que pasa la nación son diferentes etapas que pasamos nosotros como creyentes en nuestra vida. Entonces, a lo mejor es muy fácil entender que tienes que pasarle la batuta a otra persona, pero ¿cómo pasas la batuta en tu propia vida? ¿No? O sea, porque esta es la clave de la permanencia. Es algo que es día a día, etapa en etapa, mantenerte en él. Se lo voy a tratar de aclarar. Digamos, yo soy yo, ¿no? Yo soy la persona que soy el día de hoy. Pero mañana me puedo convertir en otra persona. Puedo cambiar mis prioridades, puedo tomar otras decisiones, puedo tener otros objetivos en la vida, puedo tener otros sueños, y puedo tener también otras consecuencias. O sea, si yo cambio la persona que soy, si yo cambio lo que me mueve, si yo cambio lo que decido,
O sea, me convierto en otra persona, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, debemos mantenernos. Entonces, si nosotros empezamos cada día en su palabra, si empezamos cada día en oración, retomamos lo que, ahora sí que donde nos quedamos hacia atrás en el día pasado, si venimos de un buen caminar, pues bueno, hay que seguir retomando eso todos los días. O si te das cuenta que necesitas cambiar algo, pues cámbialo todos los días. Y eso es, entonces, esa es la forma en la que permanecemos, ¿no? Vamos pasándonos a nosotros mismos la batuta correcta para que día a día permanezcamos en él. No solamente la permanencia es algo para la siguiente generación, que por sí es difícil, porque estás hablando de periodos de 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? No solo es así, sino que el yo del día de mañana, yo tengo que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuido? Día a día, permaneciendo, pasándole la batuta, despertándome y enfocándome en lo que Dios quiere. Entonces esto es algo que vamos a ver, porque en el libro de Jueces pasan 350 años. O sea, es un periodo que no puedo entender. 350 años de no pasarse bien la batuta unos a otros, ¿no? De generación en generación. Entonces es algo que vamos a ver en este libro. Y otra de las cosas que vamos a ver en este libro, yo creo que pues cada vez que cambiemos de juez, cada vez que veamos un nuevo pasaje, es un ciclo malo que se repite a lo largo de todo el libro. Y es un ciclo que se puede repetir en nuestras vidas si no tenemos cuidado. El ciclo que vamos a ver es cómo la nación de Israel se aleja de Dios, Dios los disciplina, ¿no? Viene algún tipo de sufrimiento, algún tipo de consecuencia negativa. La nación de Israel se arrepiente, busca a Dios, pide ayuda, ¿verdad? Y Dios responde y los libra, Dios responde y los ayuda generalmente con un juez. Entonces, este ciclo se repite durante 350 años. Y a mí a veces como que leo esto y digo, no puede ser que nadie haya visto el patrón. No puede ser que nadie haya dicho, oye, van como 3 o 4 veces que nos pasa esto, oigan, ya vamos a cambiar, ¿no? Y a lo mejor leemos los 350 años todos juntos y lo vemos muy claro y lo vemos muy fácilmente. Pero a veces nos pasa lo mismo en nuestras vidas y no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor no vamos a hacer esto 350 años claramente, pero sí son ciclos que en nuestra vida pueden ser de varios años o de varias décadas si no pones atención a tu andar. Si no pones atención a por qué me está yendo mal. A ver, déjame ver las decisiones que estoy tomando. ¿Estoy buscando a Dios o no? ¿Le pido ayuda a Dios, Dios me ayude y Dios se me olvida? O sea, ¿cuál es el ciclo a veces que caemos o los ciclos que a veces caemos en nuestra vida, ¿no? Nos alejamos, Dios nos disciplina, lo buscamos, nos ayuda y se repite, pues ya nos mantenemos, permanecemos en Él. Eso es algo interesante que vamos a ver, ¿no? Porque Dios, que es un Dios muy paciente, eh, si ponemos atención en este libro, las consecuencias del ciclo de este ciclo de maldad cada vez van empeorando. Es decir, cada vez que vuelve a empezar el ciclo, como que vemos a una nación más apartada y cada una de estas recaídas son más y más fuertes, ¿no? Y el libro termina de una forma pero trágicamente horrible. Y dices, ah, caray, no fue de la nada. Fueron 350 años de malas decisiones y de estar repitiendo un ciclo que se alejaban y se alejaban y se alejaban cada vez más como nación de Dios. Pues a veces pensamos, bueno, me arrepiento y pues no pasa nada, ¿no? Pero si tomamos las lecciones de este libro, vamos a darnos cuenta de que el arrepentimiento es muy importante. Dios nos ayuda, claro que sí, gracias a Dios, pero permanecer es casi tan importante como el arrepentimiento, porque si no vamos a ir de peor en peor en peor. Y otra de las cosas que vamos a ver durante todo el libro es que se mencionan todas las áreas de la nación de Israel. Se mencionan las áreas del sur, del norte, del centro, del este, del oeste. Todas las historias que vamos a ver abarcan la nación completa. Y esto es interesante porque es un paralelo con el creyente, ¿no? Que Dios quiere abarcar y debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. A veces decimos, bueno, el centro, el corazón es lo más importante, ¿verdad? Y todo lo demás yo puedo ver. Yo puedo manejar las cosas en mi trabajo o yo puedo manejar las cosas en mi familia y empezamos como a fragmentar, pero debemos entender que Dios es dueño de toda nuestra vida y quiere abarcarlo todo. Y
Otra de las cosas que habíamos estado platicando mucho en el libro de Josué es que Josué había sido preparado como siervo, ¿no? Desde los días iniciales que estaba ayudándole a Moisés, había estado siendo preparado para ser un utensilio para Dios a lo largo de toda su vida. Y nosotros también pasamos por este mismo proceso. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos equipa, todo lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos, las experiencias, todo eso es para ser un utensilio para Dios. Pero lo mismo pasa con la nación de Israel, ¿no? También se estaba formando el tipo de nación que iban a ser, ¿no? Cada una de esas decisiones iban moldeando a la nación. Cada cosa que decidían, cada acción buena o mala que hacían, estaba moldeando a la nación. Y en nuestras vidas sucede exactamente lo mismo. Nosotros moldeamos nuestras vidas con las decisiones que tomamos. Y esta etapa que está viviendo la nación, precisamente es eso. O sea, Dios tenía un plan espectacular para ellos al conquistar la tierra y ser un pueblo invencible, y vemos que no sucedió para nada lo que Dios quería porque la nación no quería obedecer. Esas malas decisiones los convirtieron en una nación fragmentada, en una nación derrotada, en una nación tributaria, ¿no? Todo lo opuesto a lo que Dios quería. Entonces, siento que gran parte de la responsabilidad de las consecuencias y del tipo de nación que se volvieron, viene explicado en una de las frases que se repite muchas veces en el libro, ¿no? Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando cada quien hace lo que cada quien quiere, eso es un sinónimo de la rebeldía, porque no estás obedeciendo a Dios. Y si Dios no es tu Señor, no tienes tú esa noción o esa necesidad, por decirlo de una forma, de obedecerlo, entonces Dios no es tu Señor. Entonces, la semana pasada veíamos 1 Samuel 15:23. Si me acompañas a 1 Samuel 15:23, dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, ¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Veíamos cómo ve Dios la rebelión, ¿no? Veíamos cómo ve Dios la obstinación, es decir, el ser terco, ¿no? El no querer cambiar. Entonces, cuando tú te rebelas, es como si estuvieras consultando a divinos, ¿no? Como si tuvieras ídolos e idolatría cuando eres terco. Y la consecuencia que tiene aquí en este pasaje el rey Saúl es porque desechó la palabra de Jehová. Entonces, si en tus días, en los días de tu vida, tú haces lo que tú quieres y no le haces caso a lo que Dios dice, y Dios no es el rey de tu vida, Cristo no es el rey, no está centrado en el trono de tu corazón, o sea, si Él no es el que manda en tu vida, pues eres como la nación de Israel, ¿no? Porque eres rebelde, o sea, tienes un ídolo en tu vida que eres tú mismo, porque alguien que no está sentado en el trono de Dios, ese es tu ídolo. El trono solamente debe estar ocupado por Dios en nuestras vidas. Lucas, por ejemplo, cuando está hablando Cristo, dice que si desechas a los que Dios manda, si tú desechas la palabra de Dios, estás desechando a Dios. Cuando tú desechas la Biblia, desechas a Dios porque le estás diciendo, no me interesa lo que me estás diciendo, no me interesa lo que tú tienes que decirme. Entonces, esa es un poco la actitud que vemos en la nación de Israel y que a veces, desafortunadamente, también tenemos en nuestras vidas. Escuchamos lo que Dios dice y decimos, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Un salmo que me gusta mucho es el Salmo 81, versículo 11, como que resume en una canción esto que estamos viendo, ¿no? Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría.
Entonces, como que vemos aquí el plan de Dios, lo que Dios quería hacer, ¿no? Y dice, pues mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Entonces, Dios te puede dejar a la dureza de tu corazón. Dios te puede decir, bueno, pues a ver cómo te va a ti solo, ¿verdad? Porque lo que yo tenía pensado para ti es derrotar a tus enemigos, sustentarte con lo mejor del trigo, ¿no? Y con la miel de la peña. O sea, ese es el plan de Dios y muchas veces le decimos, sí, gracias, pero no gracias, ¿no? Y esa como mentalidad displicente, esa mentalidad de no tomarse las cosas en serio, es algo que se repite muchísimo en el libro de Jueces. Y la Biblia nos presenta muchos ejemplos, ¿no? En este libro, buenos y malos. Dentro de este libro vamos a ver cómo estos 350 años Dios levanta 14 jueces, ¿no? Y Dios los usa para sus propósitos, ¿no? O sea, porque no todos los que vamos a ver son buenos ejemplos. De hecho, muchos son muy malos ejemplos. Pero a pesar de la maldad de ellos, a pesar de la desobediencia de ellos, Dios respondía y Dios cuidaba a la nación. Entonces, este libro nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer analizar nuestra vida, nuestros propios pasos, nuestros caminos, nuestras estrategias, qué es lo que vamos a hacer para permanecer en él. Así se puede resumir la parte devocional, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia, si entendemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra viva, es un libro vivo y que contiene la palabra de Dios para nuestras vidas, no debemos desconectar lo que Él nos dice, ¿no? Las enseñanzas, el pasaje, lo que sea que leamos, con lo que estamos viviendo, ¿no? Con lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. O sea, no está desconectado porque Dios utiliza su palabra para comunicarse con nosotros. Entonces, nosotros debemos ser sensibles a su voz. ¿A qué me refiero con su voz? O sea, si yo leo un salmo y digo, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí, estoy hablando palabra de Dios, no estoy hablando lo que dice la Biblia. Pero cuando yo escucho su voz es cuando esa palabra me dice algo a mí en lo particular, el Espíritu me está diciendo, hey, no vayas a hacer tú lo mismo, oye mi voz, ¿no? Quiéreme a mí, no como Israel que no me quiso a mí. Entonces, ok, esa es la voz de Dios. Cuando yo aplico la palabra de Dios y la escucho y le hago caso. Entonces, cuando estemos leyendo este pasaje, cuando estés leyendo cualquier pasaje, ¿verdad? Tienes que preguntarte qué te está diciendo Dios, qué me está diciendo Dios en esta etapa de mi vida, qué nos está diciendo como iglesia, ¿no? Entonces, para empezar, como estamos todos delante de Dios, la primera cosa que podemos preguntarnos esta mañana es, no sé si tú seas parte de la familia de Dios, porque, o sea, vemos que la nación de Israel ya la rescató de Egipto, ya salieron del mundo, ya lo rescató. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Entonces, ¿a ti ya te rescató Dios o no? Porque la pregunta es muy sencilla, porque es, ¿ya le creíste a Dios o no? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia te dice que si tú crees en Jesucristo tienes vida eterna. Y así como Abraham creyó lo que Dios iba a hacer y esa fe, el haberle creído a Dios le fue contado por justicia, esa es la forma en la que Dios nos salva, si le creemos. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Y si tú crees que Él murió por ti, que solamente Él te puede reconciliar con Dios, te arrepientes de tus pecados y crees en Él, entonces de esa forma Dios te perdona. Y es la única forma en la que te puedes convertir en su familia. Y así es como debemos empezar todos, igual que la nación de Israel. Pero una vez que somos rescatados, debemos de pensar, bueno, ¿qué decisiones estoy tomando en mi vida? ¿No? ¿Qué decisiones están moldeando mi vida? ¿Estoy decidiendo conforme a la palabra de Dios o sigo rebelde? ¿No? ¿O estoy dudando de lo que creí? O a lo mejor a veces pienso que estaba mejor en el mundo. ¿En qué etapa te encuentras tú? Eso es algo que tienes que orar tú con Dios, tienes que ver tú en tu vida y tienes que decir, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué tipo de hijo de Dios quiero ser? ¿Quiero ser un hijo obediente? ¿Quiero ser un hijo ejemplar? ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Por qué? Porque todas las decisiones que vamos a ver que toma Israel como nación
y todas las consecuencias que tienen estas decisiones nos deben de hacer eco en nuestras propias vidas. Vamos a pensar qué ejemplos vamos a seguir. ¿Vamos a seguir los buenos ejemplos o vamos a seguir los malos ejemplos? Total, Dios usa a todos, ¿no? ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Qué consecuencias vamos a tener? ¿Qué consecuencias estamos dispuestos a aguantar por nuestra rebeldía, por nuestra obstinación? Entonces, para empezar a estudiar este libro, debemos de ponernos en este momento a decidir. ¿Qué vamos a decidir con lo que Dios nos diga? ¿Qué vamos a decidir con las cosas que Dios nos hable? Y esa frase es la que quiero que cada vez que empecemos esta nueva serie te preguntes qué voy a decidir con lo que Dios me hable el día de hoy. Y así empezamos esta nueva serie del libro de jueces. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque pues podemos empezar un nuevo libro, Señor. Te pido por favor que sensibilices nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, a escuchar tu voz. Que cada una de las lecciones que tengas tú preparados para nosotros en esta serie, Señor, nos ayuden a decidir bien, Señor, a decidir para ti. Que nos hable, Señor, que veamos nuestras vidas y entendamos que las buenas decisiones nos acercan a ti, nos ayudan a permanecer en ti, Señor, y las malas decisiones nos alejan de ti. Padre, te pido que nos des valentía, que nos des fortaleza, Señor, que podamos hacer las cosas bien, que podamos hacer las cosas para ti, Señor. Que todo lo que tú tengas preparado para nosotros, Señor, no sea en vano, sino que lo tomemos como es verdaderamente, Señor, tu palabra, y que tu palabra tenga el efecto que tú quieres que tenga en cada uno de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas una excelente semana, muchísimas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.